Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro ministerio de enseñanza aquí en el Talmid. Y ya saben que esa palabra Talmid es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde típicamente nosotros estamos enseñando la palabra del Señor expositivamente. En otra palabra, estamos enseñando versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Y también estamos muy agradecidos y siempre tomamos el tiempo de expresar nuestra gratitud por recibir todas las preguntas bíblicas de nuestra audiencia, donde nosotros lo estamos recibiendo diariamente y respondiendo diariamente a cada una de esas preguntas individualmente, preguntas bíblicas. También estamos recibiendo sus pedidos de gente que nos piden por una copia de este video, de esta enseñanza, y se lo enviamos también a través de nuestro número de WhatsApp. Todo es a través del texto, todo es a través del WhatsApp, el chat de WhatsApp. Permíteme compartir ese número con nuestra audiencia una vez más, y especialmente para el beneficio de nuestra audiencia radial. El número es 993-093-959, 993-093-959, y para nuestra audiencia internacional el número es 51-993-093-959, repito, 51-993-093-959. Ahora nosotros estamos transmitiendo del canal Telenet en Cusco, Perú, y también queremos extenderle a ustedes una invitación cordialmente a visitar a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia, y la Iglesia Cristiana de la Gracia está ubicada en Cusco, en la zona de Huanchac. Específicamente estamos en la esquina de Garcilaso con Huanacapa, la parte de Huanacapa, la parte que baja. Ahí vas a ubicar un edificio alto de 5 pisos, y ahí y la dirección es 305, edificio 305 Huanacapa, en el 5º piso, y hay un ascensor que te lleva para arriba, y ahí la iglesia tiene sus cultos cada domingo a las 9 de la mañana y a las 10:30 de la mañana, a las 9 la escuela dominical, a las 10:30 donde están enseñando la palabra expositivamente. ¿Con quién? Con nuestro pastor Ángel Puente de la Vega. Y también la iglesia está con los brazos abiertos para recibirlos, y así tú puedes unir con ellos en el compañerismo de amor y también en la palabra del Señor. Ellos también tienen un culto de oración y estudio bíblico los miércoles, que comienza a las 6 p.m. Ahora, para todos ustedes que están en este lado, donde nosotros estamos ubicados en Aiken, en Carolina del Sur, en los Estados Unidos, nosotros tenemos nuestro culto a las 8 de la mañana en español, a las 10 de la mañana en inglés, a las 5 de la tarde en español, y los miércoles a las 6 p.m. en español también. Y para más información, comuníquese con nosotros, aquellos que quieren visitar nuestra iglesia. y ahí está en la iglesia, es la Iglesia Bautista de Town Creek, la Iglesia Bautista de Town Creek, y comuníquese con nosotros a través del siguiente número que quiero compartir con ustedes, y el número es 310-804-733, 310-804-7733. Muy bien, vamos a rezar nuestro estudio, el estudio de la palabra del Señor, donde continuamos estudiando específicamente Romanos capítulo 1, versículo 18 hasta 23. Hemos estado ya por varias semanas solamente estudiando esta sección de escritura que se trata sobre el tema las razones para la ira de Dios. Las razones para la ira de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, y regresar al estudio de la palabra del Señor. Comenzando con versículo 18 hasta 23, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. ¿Por qué? Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. ¿Por qué? Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues
aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Ahora, note la última parte del versículo 23, dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la imagen en forma de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Mira, yo quiero enfocarme aquí, por favor. En versículo 23. Y cambiaron la gloria, mire bien, del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Ahí está, mira, note bien este versículo. Y yo quiero concluir esta sección, y no sé si lo hacemos aquí hoy día o no, pero la cosa es esto, que la tendencia del hombre, ahora estamos hablando de toda parte del mundo, y estamos hablando de la mayor parte de las religiones del mundo, eso es lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando que la tendencia es la siguiente, de convertir la imagen de Dios en algo humano o algo representativo de la tierra, ¿no? Y la tendencia nuestra es de tener una imagen terrenal, algo con que nosotros no podemos identificar. Y aquí él dice que es una cosa que según la Biblia no debemos de hacer, pero casi todas las religiones lo hacen. Algo que es incomprensible y lo hacen. Y Dios, ¿ves? Él derrama su ira por esa razón contra el hombre y contra su religión. Ahora, note bien, ¿cuántos de nosotros estamos involucrados en la religión, en una denominación? A mí no importa, sea en todas las denominaciones, entre los protestantes, los cristianos, etcétera, 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 y entre las 27 ramas de la Iglesia Católica Romana. Pero nada cambia. Más bien, el hombre va de mal en peor. ¿Por qué? Porque la mano de Dios se ha levantado de las iglesias de muchas religiones simplemente por lo que dice aquí al fin del versículo 23. Miren lo que dice. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora, permíteme un momento. Si escucha un ruido a trasfondo de nosotros, es que está nevando aquí. Está nevando aquí y en nuestra iglesia tenemos 175 alumnos en nuestra academia cristiana, ¿no? Y ellos están disfrutando en la nieve ahorita. Pues ignóralo, por todo el ruido que está en el trasfondo. Déjalo disfrutar, porque están disfrutando en la nieve. Muy bien. Quiero que usted entienda esto. Ahora, en el libro de Colosenses, en capítulo 2, quiero que abren sus Biblias en Colosenses capítulo 2, versículo 23. Colosenses capítulo 2, versículo 23 dice esto, dice, tales cosas tienen a la verdad, la apariencia. Mira lo que dice, tales cosas tienen a la verdad, la apariencia de sabiduría en una religión humana. Eso es lo que dice la Biblia. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Está escuchando lo que dice el apóstol Pablo? Dice, tales cosas tienen a la verdad, las religiones, ¿no? La apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo. Pero algo aquí, pero carecen, dice, de valor alguno contra los apetitos de la carne. Con razón las iglesias fallan, con razón la religión falla. ¿Por qué? Porque la tendencia es de convertir la religión y las iglesias, ¿ves?, a convertirlas en una expresión de nuestras tradiciones, una expresión de nuestra cultura, en vez de ser una expresión de la santidad y el valor, y la virtud y la justicia de quien es Dios. Ahí está el problema grande que nosotros tenemos que enfrentar. La tendencia, mira, con razón, muchas iglesias están llenas de tradiciones culturales, y es normal, porque es lo que el pueblo conoce, ¿no? El pueblo conoce muy bien su cultura, y ellos se pueden identificar con esas cosas. Eso para ellos es algo normal, pero no para Dios.
Mira, la religión que nos lleva a los pies de Cristo debe de expresar los valores y la virtud de la santidad de un Padre Celestial. Y lamentablemente no lo hacen. Por esa razón, Él dice lo que dice aquí en Romanos capítulo 1, versículo 23, donde Él dice lo siguiente: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible. Precisamente es lo que hace el hombre, lamentablemente. Y él cree que todo que todo es normal. No es normal. Eso no es normal en los ojos de Dios. Mira, los hombres cambian a Dios incorruptibles, ¿ves? Cambia a Dios incorruptible por algún ídolo corruptible. Esa es la tendencia. Ahora, yo creo que usted note 4 hechos aquí. Primeramente, se dice que Dios es incorruptible, que Dios es incorruptible. ¿Qué quiere decir esa palabra? Incorruptible. Bueno, en griego, la palabra incorruptible es la palabra apathartos. Y esa palabra es Aphartos, Aphartos, apartados. Ahora, esa palabra incorruptible quiere decir, lo que significa es que no se corrompe, es indestructible, es inmutable, no se envejece. Pero nosotros preferimos una estatua, una imagen de algo que se está deshaciendo, tratando de representar a Dios. Incorruptible significa que Dios no está sujeto a cambios. Ese es el punto. Ni se acaba. Es eterno. Dios siempre ha sido, siempre y será. Dios siempre existirá. Y ese es el punto que nosotros tenemos que entender. Y tú y yo, nosotros no tenemos el derecho, ni siquiera la autoridad de cambiar la imagen de Dios a una imagen humana en cuanto nosotros no podemos identificar. Eso no existe, pero las iglesias y las religiones lo hacen ¿qué? Todo el tiempo, Mire bien. La segunda cosa es que los hombres cambian a Dios y lo sustituyen por hombres corruptibles. ¿Qué problema grande? Regrese conmigo. En Romanos capítulo 1, versículo 23, donde él dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible. Con razón tenemos tantos pastores, tantos sacerdotes, absolutamente corruptos. ¿Por qué es que nosotros tenemos el temor de hablar la verdad? ¿Y qué es lo que nosotros estamos tratando de proteger? La mentira es la mentira. Eso no cambia nada. Y la tendencia es de defender el hombre incorruptible. Esa es nuestra tendencia. Y nos encanta hacer eso. Mira, hace un tiempo atrás, en la iglesia hubo una situación difícil en la iglesia, ¿ves? Con un pastor, ¿no? Y la iglesia se tuvo que dirigir a esa situación, ¿ves? Bíblicamente. Pero, ¿y sabes lo que pasó? La iglesia no le gustó. Porque prefería a un hombre corruptible, y esto fue lo que me dijeron textualmente, y nunca se me olvidó. Ahí en Cusco. Nunca se me olvidó. Bueno, preferimos un pastor así porque por lo menos él se identifica con nosotros. Porque nosotros, como no somos perfectos, preferimos un pastor así, porque así no podemos identificar uno con nosotros. Y yo estaba escuchando y también y luego me lo dijeron sentado en mi casa en el sofá. Me dijeron, y por lo menos él no nos puede reclamar a nosotros porque él no anda bien tampoco. Y dije, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Yo estaba sentado ahí en Cusco, en mi casa. Ahí estaba. Y la gente me estaba... Y yo dije, wow. Y en mi mente regresé a ese versículo en Romanos capítulo 1, versículo 23, donde él dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible. Al pueblo siempre le encanta a cambiar y sustituyen a Dios por un hombre corruptible.
Esto es por la fantasía, la idea, el pensamiento de que el hombre es propio Dios. Los hombres cambian a Dios por el humanismo, por el humanismo. ¿Por qué tú crees que vino Cristo a esta tierra? Para rescatar el humanismo del humanismo. Y nosotros insistimos a quedarnos, ¿ves?, envueltos en el humanismo. Se hacen a sí mismos y a la humanidad el Dios de la vida. Se hacen a sí mismos y la humanidad el amo del universo. Se hacen a sí mismos y la humanidad creadores de su propio destino. Se hacen de sí mismos y la humanidad determinadores de su propia moralidad. Se hacen a sí mismos y a la humanidad la norma por las cuales gobiernan sus vidas. Este es el desafío que tenemos que enfrentar hoy día. Y no entiendo la cobardía de los pastores. Yo no entiendo eso. No entiendo que porque ellos le tienen miedo más al pueblo que a Dios. Le teman más al pueblo que a Dios. Mira, papito, si tu problema es que tú temas más al pueblo, porque le cae gordo, porque tú le predicas la palabra y le enseñas la palabra, ¿ves? Y ellos prefieren la política y la cultura. Lo que tú tienes que hacer, te tienes que arrepentir. Y si no te quieres arrepentir, tú tienes que hacer 3 cosas. Échase atrás del púlpito, bájese la plataforma y salga por la puerta y ves, renuncia y salga por la puerta y vete a vender periódicos. Porque el asunto es que no estás representando a Dios. Tú estás representando algo de Dios, pero no estás representando a la persona de Dios. Note que el humanismo, ¿no?, hace que del hombre un ídolo y adora al hombre como el Dios de su propio destino. Ese es el problema. Este es usualmente el pecado de las sociedades científicas industrializadas, ¿no? Sociedades donde el hombre es sano y fuerte, tanto mental como físicamente, es esencial. Sociedades donde la buena imagen personal y el cuerpo saludable son necesarios para el progreso de la sociedad. Y ahí donde estamos ahora. Ahí donde estamos por toda parte del mundo. Perdón. Y ese es el problema por toda parte de Latinoamérica. Nos hemos vendido nuestras almas por el bendito billete, por el dinero. Y todos los atrapamientos que la sociedad y la cultura nos puede ofrecer. Mira, los hombres cambian a Dios por criaturas corruptibles. Y eso se ve por todas partes, todo el tiempo. Y no le molesta a nadie. ¿Ve? Pero va en contra de lo que dice la bendita palabra. Y este es el problema. Mira, ¿ves? Este es usualmente el culto seguido por sociedades no industrializadas, no científicas, sociedades donde la imagen grotesca de hombres y de animales se hacen de piedra, madera o metal. Estoy mintiendo. Esto está por todas partes de Perú. Esto está por todas partes de Latinoamérica. Esto está por todas partes de Cusco. Y nosotros lo pensamos que es algo normal, absolutamente normal. Ahora yo quiero que usted note algo. Los hombres crean sus propios dioses humanistas, sean imágenes mentales y pensamientos o alguna imagen grotesca debido al orgullo y la vanidad. Y los hombres quieren controlar sus vidas, hacer su gusto, ser reconocidos y homenajeados y desean recibir el crédito y el reconocimiento para sí. Eso es lo que ellos quieren. No, el asunto aquí, ellos no tienen ningún interés en adorar y a levantar al Señor. Así se apartan de Dios y crean sus propios dioses. Esto está por todas partes de Perú, por todas partes de Cusco, por todas partes de Latinoamérica, por todas partes de Norteamérica, por todas partes del mundo. Se apartan de Dios y crean sus propios dioses, a su propia imagen, según ellos conciben y desean que sea su Dios, el Dios que le permite hacer lo que ellos quieren hacer, sin tener que darle cuentas por haber violado la palabra del Señor. Este es el problema que estamos enfrentando. Esa es la cuarta razón por la que Dios, el único Dios vivo y verdadero, ¿no?, revela y manifiesta su ira hacia los hombres. Permítanme, abre sus Biblias en Hechos capítulo 17, por favor. Hechos capítulo 17. Y en Hechos capítulo 17, quiero que lo vea conmigo, por favor. Siendo pues linaje de Dios,
En Hechos capítulo 17, versículo 29 dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, sea semejante a plata o piedra, esculpidos por el arte y del pensamiento humano. Esta no es la opinión de Eddie Ildefonso. Vamos a ser bien claro aquí. Esta no es la opinión de Eddie Ildefonso. Esto es lo que dice la Biblia. A mí no me importa si tú estás leyendo la Biblia cristiana, protestante o católica romana. A mí no me importa. Dice la misma cosa. Pero nosotros creemos que tenemos la autoridad de pasarlo por alto y ignorarlo. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 21, por favor, abren sus Biblias en 1 Juan, capítulo 5, versículo 21, y dice, hijos, guardaos de los ídolos. Hijos, guardaos de los ídolos. Está bien claro la palabra. Y tú quieres saber, ¿eh? ¿Por qué Dios está derramando su ira? Porque usted ha violado la presencia, la santidad de Dios. Estamos blasfemando y estamos maldiciendo al Señor. Y no nos molesta. En el Antiguo Testamento, por favor, vamos a ir, por favor, abre su Biblia en Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11, por favor. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 11, versículos 26, 27 y 28. Versículo 26, 27 y 28. Y dice, he aquí hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. Aquí está. Dios dice que yo pongo delante de ti una bendición y una maldición. Y el asunto es que el hombre siempre escoge. ¿Cuál es su elección? El hombre siempre escoge. Y él va a escoger ¿qué? Típicamente y tradicionalmente, él va a escoger ¿qué? La maldición. Y ese es el problema nuestro. Mire bien. He aquí hoy pongo delante, Dios está hablando. He aquí hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. La bendición, si escucháis, la bendición, si escucháis los mandamientos del Señor vuestro Dios que os ordeno hoy. Y la maldición, si no escucháis los mandamientos del Señor vuestro Dios, sino que os apartáis del camino que os ordeno hoy para seguir a otros dioses que no habéis conocido. Eso es lo que sucede cada día, ¿ves? Por toda parte del mundo. Y como nosotros estamos ubicados, ¿ves? En Sudamérica, en Perú y en los Estados Unidos, ¿ves? Los dos lugares andan igual, absolutamente corruptos. Pero como la corrupción es normal, todo el mundo espera que nada va a cambiar. Ellos voluntariamente entran en la corrupción voluntariamente. Entran en la corrupción. No es que le pusieron la pistola. ¿Por qué? Porque el corazón pecaminoso desea lo contrario de lo que Dios desea. Escuche la voz del profeta Isaías. El profeta Isaías. En Isaías capítulo 42, versículo 8. Isaías capítulo 42, versículo 8 dice esto. Dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré. Mi gloria a otro no daré, mi alabanza a imágenes talladas. ¡Wow! ¿Escucharon? Mira, escúcheme, esto no es Eddie Ildefonso, esta es la Biblia. Isaías 42, versículo 8 dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, mi alabanza a imágenes talladas. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Precisamente todo lo contrario. Y luego tú quieres saber por qué Dios no bendice tu vida. Está claro, está bien claro. Ahora, vamos a seguir con esta idea. Vamos a regresar a Romanos capítulo 1, por favor. En Romanos capítulo 1. Y vamos a continuar las razones para la ira de Dios. Porque tenemos que entender esto. Mira, yo voy a seguir hablando y tratando la palabra la palabra del Señor con virtud y con verdad. Y caiga donde caiga. En Romanos capítulo 1, versículo 22-23 dice esto. Dice, profesando ser sabios, se volvieron necios. Profesando ser sabios, dice, se volvieron necios. Esto es algo que tú haces, no es que alguien te lo ha hecho a ti. Tú lo haces, tú mismo. Y en versículo 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles.
En la versión católica lo dice así. En Romanos capítulo 1, versículo 22, 23 dice, decían que eran sabios, pero se hicieron tontos. Wow. Ya sabe por qué me encanta la versión católica. Decían que eran sabios, pero se hicieron tontos. ¿Por qué? Porque han cambiado la gloria del Dios inmortal por imágenes. Esa es la razón por que se hicieron tontos. ¿Por qué? Porque han cambiado la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal y hasta por imágenes de aves, cuadrúpedos y reptiles. Así está. Yo creo que tú entiendes que en Romanos capítulo 1, en esta sección de escritura que hemos estado estudiando, del versículo 18, 19 hasta 23, ¿no? Pablo describe el carácter del hombre caído. Eso es lo que está diciendo. Él está describiendo el carácter del hombre caído aquí en esta sección de escritura que tenemos ya varias semanas estudiando, ¿no? De 4 razones por las que todas las personas nacen bajo la ira y la condenación de Dios. Mira, las primeras 2 razones es la revelación de Dios y la segunda es el rechazo del hombre. Se presentan en los versículos 19 hasta 21 y fueron discutidos en los programas anteriores. ¿Te recuerdas eso? Ahora, la tercera y cuarta razones esta es la tercera, la racionalización del hombre, donde él intenta de justificarse, y la religión del hombre, es número 4, se presentan aquí en versículos 22 y 23. Ya estamos, aunque no lo va a creer, pero estamos progresando. Ahora, vamos a regresar al versículo 22, Romanos capítulo 1. Dice, profesando ser sabios, se volvieron necios. Decían que eran sabios, pero se hicieron tontos. Una vez más, esto no es algo que alguien te hace a ti. Esto es algo que tú mismo haces. Esto es algo donde tú vienes a emplear su propia volición, su propia voluntad, ¿ves? Donde tú mismo vienes a hacer esto. No le puedes culpar a nadie más de este asunto. Tú mismo lo estás haciendo. Mira, a rechazar la clara revelación que Dios hace de sí mismo a través de su creación, el hombre no honró ni glorificó a Dios, tampoco le dio gracias, se enveneció en sus especulaciones filosóficas y se volvió necio en su corazón y quedó entenebrecido. Eso es lo que dice la Biblia. Dice, no te creo. ¿Ok? Tú sabes que en este ministerio nosotros siempre estamos regresando a las escrituras. Mira, él dice en versículo 19, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Ahora, ¿quién tiene la responsabilidad de mantener esa evidencia? Tú, yo, nosotros. En versículo 20, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Tratando de justificarse a sí mismo, racionalizó su pecado tal como lo sigue haciendo la humanidad caída. Hasta la fecha. Profesando ser que sabios acerca de Dios, el universo y ellos mismos se hicieron todavía más necios. Tú sabes que es más fácil. Es más fácil predicar y enseñarle la palabra, ¿no?, a unos incrédulos que a aquellos que son religiosos. Porque los religiosos creen que ya se las saben todas. Pero sus vidas, ¿ves?, no son muy diferentes que los incrédulos y los demás paganos. Pero ellos están convencidos que ellos andan bien. Todo está chévere, todo está bien. Cheque y cheque. No, papito. Tú andas mal. Sí, mira, siglos antes, David había declarado que los hombres que niegan a Dios y su verdad son necios. Y esa es la misma necedad que los engaña haciéndolos creer que ellos son sabios. Mira, permítanme, abre su Biblia en Salmo 14, versículo 1. Salmo 14, versículo 1. Abre su Biblia y quiero que lo vean. Mira, dice, el necio
Salmo 14:1 dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido y han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. Mira lo que dice Salmo 53. Salmo 53, versículo 1. Salmo 53, versículo 1, y dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido injusticia, abominables, y no hay quien haga el bien. Ahí está la condición del hombre. Ahí está la condición del bendito hombre. Ahí está la condición. Permíteme ser un poquito más directo, por favor. Ahí está la condición, escuchen bien, de la mayor parte de nuestra audiencia que está sintonizando aquí en las redes sociales, en la televisión y escuchando en la radio. Ahí donde está la mayor parte que están sintonizando. Esa es su condición. El hombre natural. Es que el hombre natural no puede pensar correctamente acerca de ninguna cosa. Pero su pensamiento se ha degenerado más que todo en el campo espiritual y en su concepto de la divinidad. ¿Por qué? Porque ese es el foco de la rebelión pecaminosa. Estas cosas también están fuera del alcance de su percepción humana. Y como esa persona rechaza la revelación, no tiene en sí esperanza alguna de llegar a la verdad. Porque no está interesado en la verdad. No le importa la verdad. Le gusta su propia versión de verdad que ya ha incorporado en su corazón y abrazado. Sus necias especulaciones y razonamientos llegan a sus extremos más desviados cuando empieza a filosofar sobre su origen, propósito y destino, y sobre el origen y significado del universo en que vive. Me recuerdo años atrás donde me invitaron, ¿no? En Latinoamérica, yo estaba en otro país, en una iglesia, en una universidad católica. Y yo en mi ignorancia, ¿no? Yo pensé, bueno, católica, la Biblia es importante aquí. Solamente para descubrir que no era importante. No era importante. A ellos no les importaba. Y yo, wow. Pero afuera, ahí está. La iglesia, ahí estaba afuera la Universidad Autónoma de qué sé yo, del santo, quién sé yo. Así estamos nosotros. Ahora, tú sabes que lo que estoy diciendo es verdad, pero te sientes ofendido porque alguien te lo ha dicho la verdad. Y te molesta. Y por tu molestia personal, ¿ves? Tú vas y te desconectas de las cosas de Dios. ¿No? Y lo hace a su propio peligro. La mente que carece de la verdad de Dios no tiene como distinguir lo verdadero de lo falso, lo correcto de lo errado, lo importante de lo trivial, lo verdaderamente bello, lo monstruoso y lo efímero y de lo eterno. Estos razonamientos que predominan en todo el mundo en ciertas ocasiones llegan a infectar la iglesia, y la iglesia está completamente infectada por todo esto. Con razón, tú tratas de corregir un hermanito, una hermanita, ¿ves? Y los demás se sienten ofendidos. ¿Por qué? Porque ellos saben que ellos andan mal también. Así es. El trabajo nuestro es interminable. El trabajo nuestro es interminable. Es que no termina. No termina. Así es. Por ejemplo, debido a que algunos incrédulos, talentosos y elocuentes han pregonado en alta voz por mucho tiempo que la evolución es un hecho científico y no una simple teoría filosófica, muchos cristianos se han dejado intimidar al punto que acomodan su teología a los dictados del mundo. Ahí no está la mayor parte de sus hijos.
Ahí está. ¿Sabes lo que yo he descubierto en el cristianismo? ¿Mm? ¿Tú sabes lo que yo he descubierto? Que la mayor parte de los padres que dicen que son creyentes envían a sus hijos a las universidades, ¿ves? Y salen más chuecos que cuando ellos entraron. A mí no importa qué nombre tiene afuera del campus de la universidad, pero cuando entran por esas puertas, la mayor parte de esos profesores, ¿ves? Dicen que creen en un Dios, pero no te definen de qué Dios están hablando. Están hablando del Dios humanista, donde ellos mezclan un sinfín de teorías, ¿me entiendes? Y lo proclaman, y lo proclaman, y lo martillan, y lo martillan, y lo están clavando, y lo están clavando, al punto que tus hijos salen chuecos. Pero tú estás feliz porque salió con un título. ¿Título de qué? No, ¿quién sabe? En el nombre de la... Y luego ellos han, escuche bien, el hombre y los cristianos y los creyentes han creado un fenómeno que no existe. Un fenómeno que no existe. Lo que ellos tienen es lo que se llama la evolución teísta. Evolución teísta. Un momento, piensa bien conmigo. Evolución teísta. ¿Y qué rayo es evolución teísta? Es como la psicología y teología. ¿Mm? O es como la psicología cristiana. ¿De qué tú estás hablando? ¿De qué estás hablando? La psicología es el estudio de la mente del hombre por parte del hombre. La psicología es el estudio de la mente de parte del hombre. Es el estudio de la mente del hombre de parte del hombre. La teología es el estudio de la mente de Dios. Y las dos no se pueden unir. Evolución es una negación de teología. Y cuando tú tratas de unir evolución teísta, tú estás inventando algo que no existe. Y no nos molesta. Es que no nos molesta en ningún sentido. Nuestra ignorancia nos lleva a pique. Mira, en el nombre de evolución teísta o creacionismo, ¿no? Progresivo, el creacionismo progresivo no solamente ponen en duda la integridad científica, sino también con consecuencias mucho más desastrosas, desacreditan la revelación de Dios. Han aceptado la necedad infundada de los hombres no regenerados, no nacidos nuevos, por encima de la verdad defectible de la palabra de Dios. Y es precisamente, más bien, ¿saben qué? Y me atrevo a decir esto. Ahí donde está la mayor parte de nuestra audiencia hoy día. Ahí donde está la mayor parte de aquellos que están en las iglesias también. Tenemos problemas grandes. Porque no queremos ser honestos enfrentar el problema. Un médico, si no viene a diagnosticar, ves, el problema, su problema de salud, te va a dar una medicina que no funciona. Ahí está el problema. Ahí está el problema grande. Tú y yo tenemos que reconocer el problema aquí. Mira, en una tendencia similar, muchos cristianos tratan de acomodar la revelación de Dios a las especulaciones de los hombres en las áreas de la mente y el alma, intimidados por el cual las teorías de la psicología y la sociología y la antropología, que son siempre cambiantes y conflictivas entre sí, modifican o intercambian neciamente las verdades de la revelación de Dios sobre el hombre para favorecer las absurdas conjeturas del hombre acerca de sí mismo. Aquí está el problema. Mira, el gran predicador, Martin Lloyd Jones, en Inglaterra, me encanta cómo él escribió algo. Él escribió con mucha... él escribió con una precisión que asusta. Permíteme compartir lo que él dijo, entre comillas.
permítame leerlo. Él dijo, el origen de toda la corriente hacia el modernismo, al modernismo que ha asolado la iglesia de Dios y en realidad ha destruido su evangelio vivo, puede hallarse en aquella hora cuando los hombres empezaron a pasar de la revelación a la filosofía. A la revelación a la filosofía. Ahí está. Porque los dos, ¿ves?, son una contrapolos. Pensando que son sabios, se han vuelto necios debido a que sus propios razonamientos no pueden reemplazar la revelación que han rechazado. No lo pueden hacer. Las instituciones que en algún momento se fundaron sobre la palabra de Dios se han venido acomodando paulatinamente, ¿ves?, a la necedad intelectual del sistema del mundo. Y es ahí donde está la mayor parte de las universidades católicas hoy día. Pero, como tiene el nombre católica, tú sigues igual. En el nombre de la sabiduría del hombre han llegado a reflejar la necedad, inevitablemente la impiedad y del sistema mundano de Satanás. Y también, escuche bien, hay un sinfín de universidades cristianas hoy día. Tiene el nombre cristiano arriba, pero mira, es igual como ir a la universidad pública, donde te van a empapiar con el paganismo. Solamente tienen el nombre. Universidad cristiana, que sé yo, que la mayor parte no sirven para nada hoy día. La mayor parte de la iglesia de la Universidad Católica también tienen los nombres, la pretensión en sus letreros, pero adentro, aquí donde ellos están, la mayor parte. Mira, por cuanto él sabía que la palabra de la cruz es locura, ¿ves?, lo que se pierden, que Dios ha enloquecido a la sabiduría del mundo. Y que el Pablo se propuso no saber entre aquellos a quienes le predicó en ese entonces cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Mira. Pablo entendía este problema. Nosotros no, pero Pablo sí. Mira, permíteme. En 1 Corintios, abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 1. En 1 Corintios capítulo 1. Te quiero mostrar. Y en 1 Corintios capítulo 1, quiero que vea conmigo en versículo 18. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Dice esto, dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos, poder de Dios. Ahí donde precisamente está la mayor parte de la gente. Cuando tú paras y hablas con ellos de las cosas de la cruz de Jesucristo, te miran de loco. Permíteme, en ese mismo capítulo, en 1 Corintios capítulo 1, mira lo que dice en versículo 20, 1 Corintios capítulo 1, versículo 20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde? ¿Dónde está el bendito sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Y así está. Así está precisamente. En ese mismo capítulo, 1 Corintios capítulo 1, mira lo que dice versículo 25. Versículo 25 dice, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Siguiente capítulo. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 2 dice, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto Jesucristo y este crucificado. Así está. Mira, el necio más grande en todo el mundo es la persona que cambia la sabiduría de la verdad a la luz de Dios por la sabiduría del hombre que consiste en tinieblas y engaño. Ese es el necio. Y el mundo está lleno de ellos. Solamente caminen por todas las calles. Vete caminando por todas las calles. Vete a ver. Ahora, yo no digo que no son inteligentes, mira, porque sabe que son inteligentes, pero son necios. Y son ignorantes en las cosas espirituales, ignorantes de las cosas de Dios. Son ingenieros, médicos, psicólogos,
son abogados, son esto, que lo que sé o que tienen todas sus carreras, están bien educados en las universidades. Estos son hombres y mujeres que son súper inteligentes, súper preparados en las cosas del mundo, pero son completamente ignorantes de las cosas de Dios, y con razón, ¿ves? En corazón no pueden reconocer cuando andan blasfemando y maldiciendo el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque nunca he visto, mira, la mayor parte de los hombres inteligentes, educados que son ignorantes, se encuentran en las universidades. Ahí donde están tus hijos. Y la cuarta razón por qué Dios derrama su ira sobre el pueblo. ¿Por qué? Por la religión del hombre. La religión del hombre. Sí, me estás escuchando bien. La religión del hombre. Mira, el hecho que tú te has vuelto a la religión no quiere decir que tú andas bien con el Señor. Tú estás más empapeado, tú tienes una relación más y más estrecha con tu religión que con el Señor. ¿Y sabes lo que tú has hecho? Tú has reemplazado Dios con tu religión. Eso es lo que tú has hecho. Mira, en Romanos capítulo 1, versículo 23 dice esto. Por fin llegamos al último versículo en esta sección de escritura que estamos estudiando. En Romanos capítulo 1, versículo 23 dice esto, dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves y cuadrúpedos y de reptiles. ¡Wow! Nota aquí, la cuarta razón por la que toda persona nace bajo la ira y condenación de Dios es la religión fabricada por el hombre. Ahí está. Es la religión fabricada por el hombre. Ahí donde está la mayor parte de la gente participando hoy en día. Y mira, y a mí no me importa. Y como me estoy dirigiendo a Latinoamérica, a mí no me importa si tú estás hablando de los cristianos o de los católicos. Es la misma cosa, la cual se refleja, ¿ves?, en los incontables sistemas que han inventado para reemplazar la verdad y el culto racional a Dios. Escuche los líderes de las iglesias hoy día. Escuche los líderes de las religiones. Escuche las tonterías, las estupideces que ellos dicen. Y aún el pueblo reconoce que no anda mal, pero le siguen el hilo. Le siguen el hilo. Y aunque el hombre caído no es piadoso ni teme a Dios por naturaleza, pero sí es naturalmente muy religioso. Eso siempre, ¿por qué? Porque Dios ha depositado en su corazón que busque algo más allá de ello mismo. El hombre, ¿por qué tú crees que tenemos muchas religiones falsas? Mucha adoración falsa. Porque en el corazón del hombre, Dios ha depositado que Él tiene que buscar, Él necesita algo más allá de Él mismo. Y según el almanaque mundial del año 1986, aproximadamente 2.600 millones de personas en el mundo tienen algún tipo de afiliación religiosa identificable. Ahora, eso fue en 1986. Esto está interesante. Y según el almanaque mundial de 2014, ahora ese número es 4.8 millones de personas. 4.8 mil millones de personas en el mundo tienen algún tipo de afiliación religiosa. Se dice que mucho más tienen algún tipo de religión no identificada, pero lo tienen. Los hindús tienen unos 330 millones de dioses. Yo ni entiendo eso. Los hindús tienen más de 330 millones de dioses, lo cual equivale a tener 8 dioses por familia, si te puedes imaginar eso. También reverencian a las vacas y otros animales incontables que consideran sagrados. Se ha afirmado que un diente descolorido de 2 pulgadas perteneció a Buda, y fue rescatado de su pira fúnebre en el año 543 a.C. Y ahí lo tienen, mostrado. Y viene la gente para adorar un bendito diente.
esta reliquia, esta reliquia se ha incrustado en una flor de loto dorado con rubíes alrededor y se ha depositado como objeto sagrado en el templo de diente de Sri Lanka, donde es venerado por millones de budistas. ¿Te puedes imaginar eso? La gente viene para adorar un diente. ¿Hasta qué punto hemos llegado? ¿Y tú crees que nosotros los cristianos somos mejor? ¿Tú crees que nosotros los católicos somos mejor? No, hombre. La creencia y las prácticas del cristianismo ritualistas no son demasiado diferentes en este tipo de supersticiones paganas. No son diferentes. Muchos sociólogos y filósofos y teólogos humanistas sostienen que la religión es una marca del ascenso del hombre desde del caos y la ignorancia primitivos, remontándose sobre las fases de animismo, de animismo de polidemonismo, politeísmo, hasta llegar finalmente al monoteísmo. Pero el testimonio claro de las escrituras es que la religión humana de todas las variedades posibles trataste de algo sencillo y muy sofisticado. Es un movimiento de descenso decadente que aleja a la humanidad de Dios y de la verdad y de la justicia. Hágase una pregunta. ¿En qué parte se encuentra vos en lo que yo acabo de describir?